Y finalmente, pensamiento crítico. No la resolución de problemas con una respuesta correcta, aprender a evaluar y a ver las cosas y a decir, no porque lo estoy leyendo, no porque lo estoy oyendo en las noticias, no porque me lo están diciendo, me lo tengo que creer. Mi señora madre, a la cual quiero, respeto y amo muchísimo, me manda todo el tiempo estas cosas. El otro día me mandó un correo electrónico que dice: gran descubrimiento, cuando te quemes en la cocina no metas las manos en el agua fría, ponlas en harina. No sé si a ustedes les llegó ese correo o no, pero andaba circulando, dando vueltas por ahí y traía toda una historia de este hombre en la guerra de Vietnam que tuvo quemaduras y que se aventó a una bodega llena de harina y milagrosamente el señor estuvo completamente curado. Y entonces el supuesto autor del email decía: cuando me pasó y me quemé en la cocina, metí la mano en la bolsa de harina y no llagas, todo perfecto y no sé cuánto. Y entonces me lo manda mi mamá diciendo: mira, hijo, te estoy haciendo un gran favor, fíjate lo que encontré. Pues obviamente yo que no soy médico, pero soy doctor en psicología educativa y educado en la buena tradición del pensamiento científico, digo, a ver, espérate. Entonces me meto a buscar en sitios médicos. Pues resulta ser que meter la mano en harina cuando tienes una quemadura de segundo o tercer grado no solo es una terrible idea porque no te ayuda, porque lo más importante es bajar la temperatura de la piel para reducir el daño, sino que además incrementa el riesgo de infección de manera muy significativa. Terrible idea, señores, pensamiento crítico, no porque me llegó el email que dice, y suena como que, pues sí, ¿verdad? La harina frita, especialmente si la metes en el refrigerador y meto la mano y ya con eso está la quemadura. Como corolario, no vayan a hacerlo, no metan, cuando se quemen, no le vayan a echar harina, agua fría, es lo que dicen todos los médicos y lo que dice la evidencia científica. Pensamiento crítico, saber ver algo y decir, voy a ser escéptico y lo voy a checar, lo voy a analizar a ver si tiene sentido, a ver si es correcto, a ver si hay una mejor manera de solucionarlo. Bueno, dicen ustedes, hacemos todo eso, es muy, muy interesante, muy fácil, pero vamos a quitar exámenes, vamos a quitar esto, vamos a quitar calificaciones. ¿Cómo nos enseña un chavo que realmente está aprendiendo? No. Y les quiero contar una historia, es una historia de un estudiante que se llamaba Pablito. Resulta ser que Pablito estaba estudiando en la escuela sobre las guerras europeas. Y la maestra les dice, quiero que escojan un conflicto en Europa y que me escriban un trabajo, 8 cuartillas, doble espacio, de análisis sobre algún conflicto europeo durante el siglo XX. Ahora, Pablito tenía un temperamento muy artístico, era muy visual, un estilo de aprendizaje visual, más táctil que verbal. Y entonces él leía eso y su familia pues venía de hecho de origen español, entonces decidió que quería hacer algo sobre la Guerra Civil Española. Ahora, como Pablito no le gustaba tanto todo esto de escribir y demás y era muy artístico, decidió hacer un cuadro y llevárselo a la maestra. Es decir, este cuadro representa la esencia de lo que fue este conflicto. Hace el cuadro, se lo lleva a la maestra. ¿Qué creen ustedes que la maestra promedio va a hacer en el salón de clases con ese cuadro? En el mejor de los casos le va a decir a Pablito, Pablito, qué bonito cuadrito, pero no es lo que pedí, por favor regresa y hazme el trabajo a 8 cuartillas doble espacio, por favor. En el peor de los casos va a agarrar un plumón rojo feo y le va a poner una F grandota, un 0 grandote. Eso sería una lástima. La siguiente transparencia, por favor. Porque este es el cuadro que pintó Pablito. Y hubiera sido una lástima ponerle una F o un 0 rojo grandote. ¿Cómo demuestras el conocimiento? Un cuadro puede representar el entendimiento más profundo sobre un conflicto, mucho más que un trabajo a 8 cuartillas doble espacio. No para todos los niños, pero hay niños que se expresan mejor de otras maneras. Innovar, tratar cosas diferentes.
lo que estamos haciendo cuando les decimos a los niños así es como lo vas a hacer y así es como lo vas a calificar y no vamos a encontrar otra manera, es de alguna manera limitarles esa creatividad y ese interés por tratar de hacer las cosas de manera diferente. Siguiente, por favor. ¿Cómo les enseñamos a resolver problemas de la vida real? Pues primero empecemos por usar en la escuela problemas de la vida real. Esto es un típico problema académico. No sé si ustedes han usado alguna vez esos libros que te mandan cuando compras libros en la universidad. Los editores también hacen libros que son bancos de pruebas, que esencialmente dice, yo voy a dar introducción a la psicología, que yo estudié mucho y me llegaba mi banco de pruebas, que ya tenía reactivos, que yo podía usar para generar mis exámenes y que estaban conectados con los temarios del libro. Esto lo saqué de uno de estos bancos de pruebas. La adapté un poco, la mexicanicé un poco, pero la pregunta esencialmente es una pregunta muy estándar en una prueba de psicología de primer año de universidad. Cada vez que Margarita lleva a su hijo Pepito al mercado, este empieza a llorar y no para hasta que recibe un dulce. De acuerdo a la teoría de condicionamiento operante de Skinner, el lloriqueo probablemente aumentará, ya que el dulce sirve como un... A ver, ¿quién sabe psicología? El dulce sirve como un reforzador positivo, por supuesto. Eso es lo que nosotros no entendemos como papás, ¿verdad? El niño llora, le damos el dulce. ¿Qué es lo que aprende el niño? Pues lloro, me dan dulce, llorar. Entonces van a llorar más. Esta es una pregunta académica, tiene una respuesta correcta, está delimitado. Sabemos que si contestas A está bien y las otras están mal. Esto, siguiente transparencia, es lo que es un problema auténtico. Agarré la misma pregunta y dije, ¿qué pasa con un papá que está en la misma situación? Querida Cristina, le escribió a una famosa personalidad que tiene una revista en la que dan consejos para padres, entre otras cosas. Mi hijo Pepito de 3 años es por lo general un buen niño. Sin embargo, últimamente, cada vez que quiere algo y le decimos que no, hace un terrible berrinche. Especialmente si estamos con gente o en un lugar público como un restaurante o en el mercado. Ya intenté explicarle, castigarlo, ignorarlo. Nada me funciona. Estoy al borde de la locura. ¿Qué hago? Sinceramente, Margarita. Esto es un problema auténtico, es un problema real. No tiene una solución correcta. Tiene cientos de soluciones posibles que pueden ir desde tienes que hablar con el niño, tienes que ver qué es lo que le está molestando, a lo mejor lo están bulleando en la clase, hasta llévalo, en el momento que empiece a llorar, llévalo a tu casa y dale una buena tunda. No lo hagan, por cierto. Pero puedes muchas posibilidades diferentes para poder solucionar el problema y el problema no está limitado. Siguiente, por favor. Según el investigador Brown, que hizo investigaciones sobre lo que son problemas auténticos contra problemas académicos, hay diferencias muy grandes entre los problemas que tenemos que enseñarles a los niños a resolver hoy en día y los que les hemos estado enseñando en el modelo tradicional. Los problemas auténticos están pobremente definidos, no tenemos toda la información que necesitamos para resolver el problema. De hecho, a veces parte del problema es que no tenemos toda esa información. Los problemas académicos generalmente, toda la información que necesitas está ya en el problema. Son dependientes del contexto. El mismo problema en otro momento, en otra situación, en otro país, es un problema diferente. Los problemas académicos, el mismo libro, el mismo examen aquí o en China, es el mismo examen con la misma solución. No va a cambiar. No, bueno, si es que en México la solución es reforzamiento positivo, pero en China no. Los problemas auténticos tienen múltiples soluciones, con ventajas y desventajas cada una. Los problemas académicos tienen una sola solución única y correcta. Los problemas académicos, los problemas auténticos tienen tiempo flexible para resolverse. A veces tenemos fechas límites. A veces nos dicen, yo necesito este reporte, esta solución, esta investigación para tal fecha. Pero inclusive cuando tenemos fechas límites, ¿qué pasa si no terminamos? Pero más importante que eso, podemos dedicarle el tiempo que pensemos nosotros que es necesario y nosotros marcamos ese tiempo. Y es colaborativo.
Cuando no sabemos una solución, en vez de tratar de pensarla e inventarla, es mucho mejor hablarle a alguien. Si el bueno de Burroughs F. Skinner estuviera todavía vivo, nada nos impide levantar el teléfono y hablarle. Digo, señor Skinner, ¿cuál es la mejor solución para Pepito? Para Pablito, para Pepito, es Pepito. Entonces, trabajamos en grupos, no de manera individual. Esencialmente es un examen en una universidad y están todos los estudiantes, 100 estudiantes en un salón de clases resolviendo un examen, un maestro que se ve al frente muy estricto diciendo quedan 2 minutos, el alumno termina su examen con tiempo de sobra y entonces ¿qué decide hacer? Sacarse el melate, el de la lotería para raspar y se pone a raspar los numeritos para ver si se sacó la lotería. Por estar distraído viendo que tenía por ahí algún premio menor o alguna cosa, no se da cuenta que los 2 minutos pasan y en el momento en que el maestro dice, ok, tiempo, bajen sus lápices y exámenes al fondo, él se queda sentado raspando esto y en el momento en el que se da cuenta y se levanta para darle el examen al maestro, el maestro sentado en su escritorio ya con la pila de 100 exámenes, le dice, lo siento, muy tarde reprobaste. Entonces el alumno lo ve con una cara y le dice, ¿usted tiene idea de quién soy yo? Y entonces el maestro dice, ni la más mínima idea. Y el alumno dice, muy bien, agarra los exámenes, los abre a la mitad, mete el suyo en medio, cierra los otros, le dice, con permiso. De veras ejemplifica muchas de las cosas que pasan en el salón de clases. ¿Cómo no sabe el maestro? En una clase en la que el maestro está involucrado, sabe quiénes son sus alumnos. Si el maestro dice, sí, claro que sí, tú eres John. Si le pone el examen, luego dicen, pues John no me dio su examen a tiempo y aquí está, no lo repruebo. Pero ya no sabemos quiénes son los alumnos. La rigidez, 1 minuto tarde, no, ya no. ¿Qué cambia la parte de uno? O sea, son las reglas y si son las reglas, pues hay que seguirlas. Pero, ¿por qué tenemos que tener ese tipo de reglas? Y finalmente, el pensamiento creativo. ¿Cómo resuelves el problema? Pues de manera tradicional, le ruegas al maestro, le dices, le haces, pero pues un maestro que realmente sigue las reglas va a decir, no, mira, yo parejo para todo mundo, ¿no? Lo siento mucho, pero no. Pero no, él piensa fuera de la caja, fuera de los lineamientos. ¿Cómo le hago para resolver mi problema? Bueno, dicen, suena muy interesante, pero pues esto cómo lo aplicas en el mundo real. En un estudio que yo realicé en el 2007, revisamos escuelas en las que usan este tipo de estrategias. Escuelas que son de tipo mucho más centrados en el estudiante, constructivistas, abiertas, y las comparamos en toda una serie de también indicadores de evaluación tradicionales, particularmente los exámenes que hacen en Estados Unidos, que son como en el enlace, los No Child Left Behind, pero también en toda una serie de indicadores no tradicionales como creatividad, como pensamiento divergente, como resolución de problemas complejos, como liderazgo, como la habilidad de trabajo cooperativo. Y lo que encontramos fue muy interesante. Número 1, las escuelas que utilizan metodologías más constructivistas, más centradas en el estudiante, no les va peor en los exámenes estandarizados que las escuelas tradicionales. Tienen lo que llamamos un rango más restringido. Si vemos la distribución, lo que vas a ver es que tienen menos estudiantes súper destacados y menos estudiantes en el otro nivel que realmente les fue súper mal. O sea, el rango es más restringido, pero el promedio es más o menos el mismo. Pero lo segundo y más importante, en todos estos indicadores no tradicionales, los estudiantes de escuelas constructivistas y centradas en el estudiante estaban mejor, eran más creativos, tenían más capacidad de análisis, eran más autorregulados, tenían más habilidades de trabajo cooperativo que los estudiantes de las escuelas tradicionales. Siguiente transparencia, por favor. Y esto tiene que ver
porque el aprendizaje está mucho más dirigido a los niveles superiores de lo que llamamos la taxonomía de Bloom. Bloom esencialmente dice, bueno, hay diferentes niveles de aprendizaje. Tú puedes aprender nada más al nivel más bajo, que es conocimiento, cuyo objetivo es recordar. O puedes un poquito más alto, que es entender. O puedes a los niveles más altos en los cuales lo que quieres hacer es aplicar, analizar, evaluar, o como se está volviendo popular en el siglo XXI, que esta no es de Bloom original, crear, hacer algo nuevo. El aprendizaje constructivista está enfocado a tratar de llegar a esos niveles más altos. Son niveles que son más difíciles de darles una calificación, niveles que son más difíciles de simplemente evaluar al estudiante, que el maestro tiene que trabajar más para hacer algo que el estudiante cree y haga, y no es tan fácil como decir, nada más memorízame o enséñame que entendiste. Pero esos son precisamente los niveles a los que necesitamos llegar cuando queremos un estudiante que tenga pensamiento crítico y capacidad creativa e innovadora. Siguiente, por favor. En pocas palabras, lo que nosotros queremos del estudiante del siglo XXI, nuestro gran desafío y nuestro gran reto es un estudiante no que sepa memorizar y no que tenga competencias básicas de lectoescritura, de matemáticas, sino que sea creativo, que sepa trabajar en grupo, que sea autorregulado, que pueda hacer metacognición, pensar en pensar, aprender a verse a sí mismo y decir, ¿cómo estoy resolviendo este problema? Déjame analizar. Que sepas resolver problemas auténticos y que sepa utilizar la tecnología como eje transversal, porque esa es la gran ventaja que tenemos en el siglo XXI. Cuando John Dewey proponía educación democrática a principios de siglo, cuando Piaget hablaba de todos sus modelos a mediados de siglo, cuando Vygotsky hablaba a principios de siglo, de todas estas mismas cosas que estamos hoy en día comprobando, porque ahora sí están sustentadas por la investigación. El problema que tenían ellos era que era muy difícil hacer esto porque no tenían la tecnología que ahora te facilita hacer eso. Pero para nosotros poder hacerlo, tenemos que salir del paradigma siguiente, de utilizar la tecnología como un proyector de acetatos sofisticado. Un estudio de cómo se utiliza la tecnología hoy en día en el salón de clase, en el salón tradicional, nos indica que esencialmente cuando los maestros utilizan tecnología, la integran del salón de clase, la utilizan haciendo presentaciones PowerPoint. En vez de los viejos, ¿se acuerdan los viejos proyectores de acetatos que hacíamos y dibujábamos con plumones de colores y demás? Pues estamos haciendo lo mismo, nada más que con una computadora. Y no es esa la manera de integrar tecnología en el salón de clases. No es raro que hagan esto porque los maestros de veras no saben cómo la uso, cómo la meto, porque mientras nos mantengamos en el paradigma tradicional, bueno, pues estamos atorados en usar la tecnología como acetatos. Tenemos que, siguiente transparencia, cambiar nuestro paradigma. Mientras que el maestro se ve a sí mismo como el director de orquesta, como el experto, como la autoridad, en realidad está limitado a utilizar la tecnología como una herramienta de presentación. Sin embargo, si el maestro empieza a mover su rol dentro del salón de clases, a ser un coestudiante, nosotros aprendemos tanto como los niños cuando damos clase, a dar un ambiente que sea conducivo al aprendizaje, a ser un facilitador, entonces podemos empezar a utilizar software interactivo. Y si nosotros queremos ser guías y facilitadores, que seamos la chispa del aprendizaje, entonces podemos empezar a utilizar software creativo y colaborativo con los niños. Y en este sentido, y ahí es donde está la gran contribución de programas como One Laptop Per Child, como un nuevo futuro. No en darle la computadora a los niños, sino en darles a los niños una herramienta que pueden utilizar dentro del salón de clases para crear, para colaborar, para hacer cosas nuevas y para innovar. Pero lo tenemos que integrar dentro del currículum. No nada más, aquí está la computadora y qué bueno y con permiso, sino vamos a cambiar la manera en la que estamos dando clases. Siguiente.
En este modelo, si las necesidades y perdón que esté en inglés, pero esta ya sí no me dio tiempo de traducir, si las necesidades del estudiante son de información, de estructura, de dirección, entonces está bien quedarnos en los niveles bajos de Bloom, de conocimiento y comprensión. El rol del instructor es de director, de experto, de autoridad. Sus funciones van a ser la de dar clases frontales, de mostrar, reforzar, pero entonces el rol de la computadora está limitado a usarla como una herramienta de presentación. Si las necesidades del estudiante las subimos y ahora son de experimentar, de desarrollar competencias y habilidades, practicar, interactuar, entonces subimos a los niveles de Bloom también de aplicación y análisis. El rol del maestro tiene que cambiar a ser un coestudiante, alguien que pone un ambiente de aprendizaje, y entonces es de interactuar, de cuestionar, de dar retroalimentación y de coordinar con los estudiantes. Y entonces empezamos a utilizar software como internet, correo, grupos y demás. Pero cuando subimos al estudiante a niveles de necesidad, de creatividad, de innovación, de experimentar, de explorar, de metacognición, de ser conscientes de sus propios procesos, de trabajo de grupo, entonces los objetivos de Bloom suben a síntesis y evaluación. El maestro se tiene que convertir en un facilitador, en un guía que da recursos, que motiva, que da apoyo al estudiante, que le da andamiaje, que le crea las estructuras para que el estudiante pueda crecer solo, y en ese caso puedes empezar a utilizar herramientas realmente sofisticadas de creación y de colaboración en la computadora. Entonces tenemos que cambiar el modelo y el rol del profesor para que la computadora realmente pueda tener una función central. Utilizar, siguiente, por favor. Y para evaluar utilizamos herramientas como portafolios, aprendizaje por proyecto, resolución de problemas, integración de tecnología, evaluación autorreferenciada. Y esto es un punto que quiero detenerme un minutito, aunque ya se me acabó el tiempo, pero determina más un minutito en lo que es evaluación autorreferenciada. Generalmente nosotros conocemos dos tipos de evaluaciones, lo que decimos en referencia a la norma o en referencia a criterios. En referencia a la norma esencialmente es vamos a comparar una persona con la otra. Es lo que hacemos con el enlace. Hacemos una curva, aquí está la mitad y todo el mundo está comparado con todo mundo. Las escuelas están comparadas contra las otras escuelas y lo que termina saliendo es que por definición 50% de las escuelas van a estar debajo del promedio, siempre. Porque es por definición, estás en una curva y siempre van a estar. Si una sube, otras bajan. Y si una baja, otras suben. Cuando hacemos una evaluación referenciada en criterios, entonces técnicamente no tienes que tener una curva normal de distribución, porque todo el mundo puede subir y todo el mundo está tirado hacia un lado, porque entonces lo que ves es contra un criterio. Puedes hacer esto bien si 100% de las escuelas lo pueden hacer bien, entonces 100% de las escuelas están hasta allá, no hay distribución. Y cuando nosotros calificamos a los estudiantes en exámenes como los que hacemos en el salón de clases, pues generalmente lo que tenemos es ese tipo de evaluación referenciada en criterios. Pero existe un tercer tipo de evaluación que casi nunca utilizamos, que se llama evaluación autorreferenciada, en el que no voy a comparar al estudiante ni contra la norma, contra los otros estudiantes, ni contra un criterio. ¿Contra qué lo voy a recomparar? Contra su propio progreso. ¿Dónde estabas hace un mes? ¿Dónde estás ahorita? Mira, creciste. Y eso motiva, te hace realmente sentir al estudiante que está mejorando, porque el estudiante puede estar mejorando y creciendo, pero siempre está detrás de sus compañeros y siempre se siente como un perdedor. Pero cuando lo hace contra sí mismo, mira dónde estabas, mira cómo escribías hace un año y mira cómo estás escribiendo ahorita. Quiero terminar la presentación, última transparencia por favor, bueno, penúltima. Quiero terminar la presentación con un dicho de una de las personas que yo admiro mucho, que muchos admiramos, que es Steve Jobs, que simplemente decía así:
Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los que no encajan en ningún sitio, los que ven las cosas de otra manera. No siguen las reglas y no tienen ningún respeto por lo establecido. Puedes alabarlos, puedes no estar de acuerdo con ellos, puedes citarlos, puedes no creer en ellos, glorificarlos o vilipendiarlos. Pero la única cosa que no puedes hacer es ignorarlos, porque la gente que está lo suficientemente loca como para creer que puede cambiar al mundo son los que lo hacen.